Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. En el episodio de hoy estaba dándole vueltas antes al tema que iba a tocar y lo que estoy pensando es que quiero explicaros también una parte de mi tesis actual con respecto a todo lo macro, lo que compone también mi tesis de Bitcoin y de por qué creo que no estamos en el pico de un ciclo en absoluto. Y es un tema que tiene que ver con los bonos de tesorería estadounidenses, con las stablecoins y tiene que ver con lo que yo creo que el secretario del Tesoro Scott Bessent está ejecutando para el gobierno estadounidense y cómo pretende intentar mejorar la situación de solvencia del gobierno. Entonces, en el episodio de hoy os quiero hablar un poco de la deuda americana y por qué yo creo que la expansión de la deuda americana y los movimientos que estamos viendo por parte del gobierno me dan la impresión a mí de que es casi una confirmación de que vamos a seguir una continuación del ciclo alcista, de que vamos a seguir viendo el desarrollo del ciclo secular del que ya os he hablado en Macro de Chill. Así que si eso te interesa, quédate. Bueno, pues lo que venía a explicar básicamente es lo que está pasando dentro del gobierno estadounidense y lo que está sucediendo con el tema de los bonos, porque Scott Bessent está haciendo un cambio en el que yo creo que está involucrando el crecimiento de las stablecoins. Quizás debería poner un clip al respecto, luego veré si lo pongo. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это два альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами. У них сейчас валютный 35-триллионный долг. Они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. Lo que yo entiendo es que lo que están haciendo es que están intentando consolidar de alguna forma la deuda de los Estados Unidos para poder refinanciarla a un interés más barato. Están intentando parar esa avalancha de deuda y eso lo está haciendo de una forma técnica este secretario de la Tesorería. Entonces, antes de entrar en los tecnicismos del cómo funciona eso que voy a explicar, vamos a repasar unos conceptos básicos. Si no recuerdo mal, en anteriores episodios de Macro de Chill ya he explicado un poco los bonos. Los bonos al final es el gobierno estadounidense tiene una tesorería que emite una serie de papeles, ¿no? Donde ofrece un interés y básicamente va al mercado libre e intenta colocar pues, esos bonos que se los compra gente que quiere un interés garantizado, ¿no? Sobre su dinero. Bien, pues estos bonos de tesorería tienen diferentes duraciones y también tienen diferentes nombres en función de la duración de cada uno de ellos, pero bueno, tú al gobierno le puedes comprar deuda que vence en 6 meses o deuda que vence en 10 años o que venza en... Existen muchos tramos, ¿no? Lo más largo suele ser 30 o 40, pero es un número un tanto raro. Los números que la gente suele manejar suelen ser, o lo que tiene más volumen son las T-bills, que son las de más corto plazo, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, cuando el gobierno no puede vender estos bonos de tesorería, muchas veces lo que pasa es que la Fed imprime dinero para comprar estos bonos de tesorería porque a veces no hay nadie que esté interesado en comprarlos. Y la Fed al final, uno de sus mandatos es mantener la estabilidad monetaria dentro de los Estados Unidos, lo que implica que la Fed, de alguna forma, es responsable de cómo funciona el mercado de bonos y de mantener la liquidez y mantener la estructura del mercado de bonos. Ellos, a través de establecer la tasa de interés también, ajustan lo que se llama la yield curve, que es el interés que pagan estos diferentes bonos a lo largo del tiempo, ¿no? Repartidos en función de su duración. Bien, os explico un poco lo que sucede, ¿vale? Y lo que está sucediendo actualmente es que la deuda estadounidense está en un punto insostenible, ¿vale? O sea, ellos tienen una deuda acumulada que supera por bastante la capacidad productiva del país y que, por tanto, pues aunque paguen sus impuestos, pues como que no es suficiente como para repagar esa deuda. Entonces, los estadounidenses llegó a un punto en que desistieron en la idea de pagar esa deuda y lo que hacían es que pagan solo los intereses de la deuda y parece ser que si solo pagas los intereses, bueno, pues la deuda puede hacer bola de nieve hasta el infinito, ¿no? Pero en ningún momento eres técnicamente insolvente si siempre vas solventando eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos tienen esta curva de bonos donde ellos van emitiendo bonos de tesorería a diferentes duraciones, digamos, y los tienen que vender a un mercado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese mercado luego, pues imaginaros, ¿no? Se lo venden a gente, a personas, se lo venden a instituciones, que eso luego es un instrumento que circula. Porque si tú compras uno de estos bonos, no tienes por qué tenerlo
su duración completa, sino que es un instrumento que tiene un valor en un mercado. Bien, pues lo que está pasando ahora con los bonos de tesorería de los Estados Unidos es que como la deuda de los Estados Unidos es tan grande y es tan insostenible, actualmente los tipos de interés para que el gobierno se financie, que el gobierno con el plan de Trump pues necesita una financiación importante, pues para que se puedan financiar la Reserva Federal les pone el precio del dinero y el precio del dinero actualmente es muy caro, ¿no? Por la tasa Fed Funds, que es la tasa que establece los tipos de interés en los Estados Unidos, ¿no? Bien, pues la tasa actual es muy cara, lo que significa que el gobierno, a pesar de que lo que quiere es arreglar sus deudas, no puede refinanciar esa deuda, porque, claro, gran parte del truco es la refinanciación de deuda, que no lo he explicado, voy a explicarlo. La refinanciación de deuda consiste básicamente en que el gobierno pues, emite nueva deuda que le compra la Reserva Federal o algún participante del mercado y básicamente con esa nueva deuda paga deudas anteriores que ya tenían un vencimiento. Básicamente de facto es imprimir dinero para pagar la deuda que tienes. Pero claro, el tema está en que la tasa Fed Funds afecta mucho a esa dinámica porque el gobierno quiere repagar sus deudas o refinanciarlas a la tasa más barata, cualquiera que tenga, ¿no? Imaginaros como las hipotecas. Si tú tienes una hipoteca y la tienes al 3, pues a ti te gustaría mucho bajarla del 3 al 2, ¿no? Si la pudieses refinanciar cuando los tipos de interés bajan. Pues ese tipo de operaciones es lo que hace el gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Ya llegando un poco a la miga del asunto. Bien, pues lo que está sucediendo es que como la inflación es tan grande, como realmente el gobierno está imprimiendo tanto dinero, los bonos que tienen una duración larga, es decir, cuando tú le estás prestando dinero al gobierno para que te lo devuelva dentro de 30 años, lógicamente te tienes que esperar que ese dinero se actualice como mínimo, ¿no? En lo que tú estimas que es la inflación. Si tú le vas a prestar a 30 años y quieres recuperar algo del poder adquisitivo que ese dinero tenía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si la inflación es muy grande, se espera que de aquí a 30 años, ¿no? La inflación se te dispara. Como se te dispara, los intereses de esos bonos suben, ¿vale? Mientras que en el corto plazo, por ejemplo, el valor de esos bonos es más dependiente del coste del dinero de la Fed, porque si tú pides dinero prestado a 6-12 meses y sabes que lo vas a recibir de vuelta, entonces, bueno, lo que a ti te interesa es, si yo he comprado un bono al 3,5 y ahora la Fed baja el interés de los bonos a 3, pues como yo lo tengo a 3,5, mi bono va a pagar $3,5, mientras que el bono nuevo va a pagar solo 3. Por tanto, el bono que paga 3,5 sube de valor. Es una de las cosas de los bonos que es contraintuitiva y mucha gente no entiende, ¿no? Cuando tú tienes un bono, el bono se aprecia si los tipos de interés bajan y si los tipos de interés suben, el bono se deprecia, porque significaría en ese caso, ¿no? Como los tipos de interés han subido, es que puedes comprar un nuevo bono que paga más que el que tú tienes. Por tanto, el que tú tienes sufre una pérdida, ¿no? En el valor nominal. Así rompen bancos, por cierto, muchas veces, ¿no? Por esta operación de que un banco se financia a tipos de interés muy bajos, por ejemplo, y compra deuda del gobierno, yo qué sé, a 0,5 y ahora los tipos suben hasta 4. Claro, el valor de esos bonos de 0,5 ha caído un montón, por tanto el banco puede, ¿no? Este es el tipo de caídas que hemos visto algunas veces, ¿no? Y luego se produce un rescate de la Fed, etc. Lo que os venía a contar hoy es que lo que está haciendo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya por ir un poco a la miga y al por qué yo tengo la tesis de que el ciclo secular tiene que continuar su camino, es que el problema es que tienen una montaña de deuda enorme y lo que van a intentar hacer es consolidarla. Porque como la inflación está siendo muy grande, los bonos al final de la curva, como os decía, se le están yendo de madre los intereses, ¿vale? Los tipos. Y eso es muy malo porque significa que emitir esos bonos es carísimo. Por tanto, ¿qué es lo que están haciendo? El Tesoro está recomprando los bonos al final de la curva, está recomprando esos bonos a largo plazo y en el ejercicio de recomprarlos lo que está haciendo al final es empujar ese interés que está subiendo, pues mantenerlo. Básicamente, intentando explicarlo de forma sencilla, lo que está diciendo es que la gente tiene miedo de que esos bonos pierdan su valor porque si el gobierno está ejecutando las cosas de tal manera que está habiendo una inflación muy grande, la gente que tiene esos bonos a largo dice, mi bono va a perder, porque si hay mucha inflación, ya necesito... La tasa de interés que el mercado va a exigir es más alta que la del bono que yo sostengo. Los intereses van a subir, por tanto, mi principal está en riesgo y la deuda tiene un vencimiento muy largo. Bueno, pues esos bonos, aunque sean del gobierno, son bonos que tienen un cierto grado de inseguridad en ellos. Y son bonos que compran aseguradoras y empresas así que necesitan, claro, garantizar la duración de un capital. Bueno, pues esos bonos los está recomprando la tesorería, por tanto, empujando los intereses hacia abajo, ¿no? Porque estos intereses están yendo de madre, para controlar el colapso del sistema monetario global, ¿vale? Esto es importante explicarlo y decirlo así. Para controlar el colapso del sistema monetario global. Porque si esos bonos te van de madre, lo que pasa es que, bueno,
No voy a entrar en los detalles, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que eso hay que controlarlo. Para controlar lo que están haciendo, están recomprando esos bonos. Al recomprarlos, empujan, digamos, hacia abajo el precio porque están diciendo, si alguien los quiere vender, nosotros, el Tesoro estadounidense, estamos dispuestos a recomprar esos bonos. No tengáis miedo. Si no los queréis tener, nosotros los recompramos. Entonces, están haciendo eso ¿con qué? Con bonos que están emitiendo en lo corto de la curva. Es decir, con bonos que vencen de aquí a un año, por ejemplo, ¿no? Esta cifra no es exacta, no me hagáis caso en eso. Quedaros con la idea. Con bonos que vencen de aquí a un año. ¿Por qué? ¿Por qué hace Scott Bessent esto? Porque Scott Bessent espera que Jerome Powell, que es el líder de la Reserva Federal y quien lo sustituya después, que ya mismo tenemos un cambio de cabeza en la Reserva Federal, baje los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés, esa deuda que tiene un vencimiento a corto plazo podría ser refinanciada a un interés más bajo. Y ese interés más bajo permite bajar el interés general, el interés medio de la deuda de los Estados Unidos. Aunque sí que es verdad que en el ejercicio de hacer esa refinanciación también están consolidando en cierta manera la deuda que han adquirido hasta llegar a ese punto. Pero lo que quiero decir es que lo que están intentando es hacer la jugada de tal manera que esperan que la Fed baje tipos, ¿vale? Que baje tipos de interés. Si no, lo que sucede es que el gobierno pues tiene que pagar interés más y más y más y más alto, y un interés de un 4% en el corto de la curva, creedme que no es buena idea de forma sostenida en el tiempo. Eso causaría muchísima inflación. Entonces, es un ejercicio de cooperación, de consolidación de deuda un poco, y esa consolidación tiene que ser coordinada entre el Tesoro y la Reserva Federal. Y cuando yo veo eso, a mí me cuesta muchísimo pensar que la Reserva Federal no vaya a bajar tipos y que no los vaya a bajar de una manera importante. ¿Por qué? Los datos de empleo últimamente en Estados Unidos están siendo malísimos y están teniendo revisiones de cerca del 1.000.000 de personas. Creo que vi 700.000 en los últimos. Una locura. Y básicamente el estado del mercado de empleo es bastante deplorable y el crecimiento no está siendo muy bueno en Estados Unidos últimamente. El gobierno propiamente necesita desesperadamente esto. También esto, lo que decía al principio de las stablecoins, ¿no? A mí me indica un poco que Scott Bessent también está promoviendo tanto las stablecoins porque al final lo que está haciendo es, ¿quién se interesa por esos bonos a larga duración? Pues son empresas tipo, como decía, empresas que necesiten duración, son aseguradoras y bancos, básicamente. Pues estas empresas no están interesadas en comprar el final de la curva si van a perder un gran monto de su capital. Entonces lo ven como algo arriesgado. Pero están trasladando ese riesgo a una zona donde sí que hay demanda de capital, y la demanda es en el corto plazo. ¿Qué es lo que ayuda a Scott Bessent a no tener problema a la hora de financiar al corto plazo? Porque tiene que vender bonos a corto plazo para comprar los otros. O sea, al final está reequilibrando la curva de rendimientos. Pues para hacer esa recompra necesita dinero en el corto plazo. ¿Qué es el dinero en el corto plazo americano? Necesitas que te compren las T-bills. ¿Quién compra las T-bills? Las stablecoins. Porque cuando tú compras una stablecoin, por detrás lo que está haciendo el sistema es comprar un bono de tesorería, y con ese bono de tesorería respalda el dólar que te ha emitido. ¿Qué es lo que pasa? Que ese bono paga un rendimiento, el rendimiento es lo que ellos se quedan. Ahí es donde está el beneficio de este tipo de empresas, ¿no? Con stablecoins y tal. Entonces, las stablecoins, cuando alguien quiere comprar mucho stablecoin, por detrás lo que estás haciendo es comprarle a la tesorería de los Estados Unidos, ¿vale? Por eso las stablecoins son como dólares, entre comillas. Lo que pasa es que son dólares diferentes, porque realmente son títulos de deuda emitido por el Tesoro americano. Y claro, cuando tú tienes una política favorable a las stablecoins y entran muchísimos billones y trillones de dólares en las stablecoins, Scott Bessent creo que estima unos 2,7 trillones de dólares que podrían entrar en ese mercado, o sea, una locura. Y por eso son los políticos americanos últimamente han estado tanto con el tema este, porque si te entra todo ese dinero, pues eso es dinero que está entrando a financiarte la emisión de bonos de tesorería del Estado, y estás ayudando a reequilibrar la curva de rendimientos. Y ese reequilibrio de la curva de rendimientos solo tiene sentido si el corto plazo de la curva va a poder ser refinanciado a un interés más bajo, y así lo que consigues es bajar el interés medio de todo, básicamente. Entonces, bueno, es una historia que quería traeros. Creo que es bastante interesante también entenderlo, porque eso es parte de mi tesis de por qué Bitcoin va a seguir subiendo. Bitcoin va a seguir subiendo porque inevitablemente este movimiento provoca una gran emisión de dinero, ¿vale? Porque estamos hablando de bajar tipos y estamos hablando de que los Estados Unidos necesitan emitir deuda. Y esa deuda además es deuda que entra en stablecoins. También hay que entender una cosa. Cuando las stablecoins entra dinero, con los beneficios de esas empresas se compra Bitcoin, ¿vale? Tether, cuando le entran beneficios, compra Bitcoin. Tiene una cantidad de Bitcoin enorme, no me acuerdo cuánto era, pero son una de las empresas que más Bitcoin tienen. Entonces, lo que quiero decir es que
dinero que entra en forma de stablecoins es dinero que saca esta empresa en beneficios y esos beneficios van a comprar Bitcoin. Por tanto, los flujos de capitales entrantes en las stablecoins acaban empujando el precio de Bitcoin de forma indirecta. Es por eso que al final también, si esta administración fuese suficientemente espabilada, se garantizaría por algún motivo, por algún lado, por alguna parte, el conseguirse Bitcoin y hacer esa reserva estratégica, porque esos flujos de capitales entrantes en las stablecoins van a empujar Bitcoin hacia arriba, además de financiar el gobierno de los Estados Unidos. Lo que también sanearía sus cuentas es tener un saldo en Bitcoin. Pero bueno, eso ya no sabemos si va a suceder o no. Todavía es especulación, dijeron que lo iban a hacer, no lo estamos viendo, no se sabe. Pero lo que está claro es que los tipos de interés tienen que bajar, la Fed va a bajar tipos de interés. La suposición base de todo el mercado, ya el mercado está contando con que van a bajar 25 puntos base. Yo creo que podrían bajar 50 si vemos algunos escenarios. Y entre esos escenarios yo diría que ya hemos visto los datos de empleo que han empeorado. Y además de eso, depende un poco de todas esas noticias que estamos viendo alrededor de la Fed, ¿no? Digamos que están cambiando algunas cabezas, una persona que dimitió, ¿no? Que estaba allí puesta por el Partido Demócrata. Ahora parece que están intentando echar también a otra mujer que cometió fraude de hipoteca. En fin, estamos viendo muchos cambios en las cabezas. Entonces también todo eso influye un poco en la velocidad del juego. Pero lo que está claro es que los siguientes meses vamos a ver bajadas consecutivas. Yo le doy un 50% a que sean 50 puntos base, aunque me dicen que es mucho y quedaría, ¿no? Porque al final es uno de los últimos movimientos de Powell, ¿no? En el cargo, pero bueno. Y si viésemos esa bajada de tipos, al final todo lo que es renta variable tiene que subir, todo lo que es riesgo tiene que subir. Bitcoin se entiende como risk on, pero también risk off. Además, Bitcoin ha estado bajando muchísimo estas últimas semanas, básicamente porque ha habido ballenas que han estado vendiendo Bitcoin spot, ¿vale? Y se han vendido grandes cantidades en el mercado. Deberíamos estar más arriba de donde estamos. El oro ya ha visto su rally y el oro al final es un indicador adelantado de Bitcoin, y el hecho de que hayamos visto el oro capitalizarse trillones a lo largo de pocos meses es una cosa muy bullish para Bitcoin. Entonces, resumidas cuentas, tipos más bajos están garantizados, emisión de dinero está garantizada, renta variable debería subir, Bitcoin debería subir, y cuando suba Bitcoin, suben las Bitcoin Treasury Companies, debería subir Strategy, debería subir Metaplanet. Por supuesto, nada de lo que he dicho es una recomendación de inversión, todo esto es una teoría, es una opinión, tomárosla como queráis, pero yo os intento explicar lo que yo veo, cómo yo entiendo el mundo macro, cómo yo entiendo la situación, y también que entendáis un poquito por dónde va la película y por dónde van los intereses de cada uno de los participantes en este escenario, los riesgos, ¿no? Y el por qué hay cosas que tú puedes... En cuanto estamos jugando con dinero del gobierno de los Estados Unidos, hay cosas que están escritas en piedra, que es que el gobierno no puede entrar en bancarrota. Entonces ya a partir de ahí puedes derivar una serie de cosas que casi que son una certeza. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio. Ahí tenéis un episodio un poquito más sobre bonos y sobre un caso más real de cómo entenderlos y por qué influyen en la economía. Si has llegado hasta aquí, déjame algún comentario, si no te importa darle un like a la salida, y nos seguiremos viendo por aquí. Chao, chicos.